muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre cuál es el reptil, bajo mi punto de vista, más barato de mantener. Como sabéis, voy a hablar en pasado, muchísimas pogonas. No os podéis imaginar lo que me llegaba a gastar, tanto en alimento vivo como en verduras y en tema de luz. Como sabéis, también ha subido la luz aquí en España, en otros países no sé cómo está, pero en España ahora es como el boom ahora el tema de la subida de luz. Pues todo eso, me ha hecho reflexionar, como ahora no tengo tantos animales, me ha hecho reflexionar cuál sería el reptil más barato y más económico y más fácil de mantener, tanto para principiantes como para gente que lleva mucho tiempo en el hobby, ¿vale? O que vais a empezar. Os espero después de la intro y os explico cuál sería, para mi gusto, el reptil más fácil, sencillo y barato de mantener. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. Antes de nada, suscribiros al canal para hacernos fuertes y seguir adelante, y con la motivación que yo tengo, pues de seguir subiendo vídeos para todos vosotros. Como os he dicho en la intro, después de reflexionar sobre todos los animales que tenía, el gasto que tenía, pues he hecho una valoración y he pensado, para gente que empiece en el tema de los reptiles, deciros cuál es el reptil más barato de mantener, más fácil, sencillo y aparte económico y todo a la hora de comprarlo. No sé, os podéis hacer una idea. Pensad que los lagartos, si tenéis un animal solo, cualquiera de ellos podéis tenerlo, una pogona, no supone nada económicamente. Sí que es verdad que llegar a las puntas de calor, pues bueno, la factura de la luz, el incremento va a ser mínimo, ¿vale? O sea, es un incremento mínimo, no lo vais a notar. Si cuando tenéis muchos terrarios con muchas pogonas o varanos, clamidosaurios, no sé, otro tipo de reptil, sí que es verdad que el incremento de la luz lo veréis y se disparará un montón, porque mantener temperaturas en terrarios de 40 grados, y si tenéis, por ejemplo, en mi caso, he llegado a tener hasta 15 terrarios, imaginaros lo que puede conllevar ese gasto, es enorme. Y luego sumarle la alimentación de esos animales, que el tema de alimentación, por ejemplo, en grillos, cucarachas y todo eso, yo me he llegado a gastar más o menos al mes, solo en alimentación de alimento vivo, entre 60 euros y el mes que menos, porque yo he criado y eso, unos 30 euros, pero de ahí no bajaba, ¿vale? Luego, el tema de verduras, todo eso, a la semana, tirando bajo, cuando estaba en pleno auge de reptiles, pues unos 15 euros y estoy tirando bajo en el tema de verduras a la semana, ¿vale? Más la alimentación, la luz, es una locura. El poder mantener un hobby es complicado, ¿vale? Pero vamos a ir a lo que vamos. Vamos a ir al reptil más fácil para mí y económico para mantener. Pues no es otra que la nueva adquisición, que sería la butata, la serpiente del maíz. Podríamos extrapolar a cualquier otra culebra que más o menos fuera del mismo tamaño, como podría ser, yo que sé, una falsa coral, una boa de la arena, ¿vale? Animales que son pequeños, que son fáciles de mantener, dóciles. Económicamente, por ejemplo, pues vamos a basar en la butata, ya que la tenemos. La butata es un animal que económicamente, lo que es la fase normal, es muy económica de comprar. No sé, ponemos un precio por decir, pero una fase nominal está en unos 30 euros, 25 euros, podéis encontrarla perfectamente, un animal baby, ¿vale? Luego, si ya compráis cosas más exclusivas, pues como todo lo que sea exclusivo y todo lo que sean fases diferentes, pues todo esto, luego de 25 a 30 euros, subirla hasta el precio que ya quiera cada criador poneros, ¿vale? Pero vamos a ir a ver lo que te puede conllevar tener una butata. Vamos a sacar la que tenemos aquí, ya que tenemos una, pues la sacamos y así la vemos. Un segundillo, que la tengo aquí abajo. Bueno, aquí tengo mi butata. Os voy a decir más o menos lo que yo me estoy gastando. La verdad que donde estoy hace muchísimo calor. Eso es otra cosa que
no sé, se me nota que estoy sudando porque estoy en la habitación de los reptiles y pese a no tener ya tantos terrarios, pero sigue haciendo calor y aparte que aquí estamos teniendo una ola de calor enorme. Estoy mirando, porque yo tengo en la habitación las temperaturas que tengo y estoy casi a 31 grados, imaginaros el calor que hace aquí dentro. Una butata, ¿vale? Una serpiente del maíz, como la queréis llamar, lo que es el gasto es mínimo, porque pensar que este animal come cada 5 días cuando son babies y una vez a la semana o cada 15 días cuando son adultos. Eso mirarlo, por ejemplo, tengo la ficha de la alimentación de serpientes y ahí lo explico más, pero vamos a ir en concreto lo que nos gastamos en tener una serpiente en casa, ¿vale? Pues pensar, un ratón, un pinky, ¿vale? Comprándolo tampoco ni al por mayor, a grandes cantidades, pero comprando, por ejemplo, una bolsa de 25, te sale a lo mejor entre 55 y 60 céntimos. Pues eso, 60 céntimos cada 5 días, dependiendo del peso, ¿vale? El máximo que va a comer este animal será un ratón de talla adulta o una rata de talla pequeña, ¿vale? Y eso está más o menos sobre €1, €1,20, siempre y cuando comprando no grandes cantidades, sino todo lo que compremos a grandes cantidades, todo es mucho más barato. Si tú compras muchísimos ratones, no te va a salir a 0,60, a lo mejor te lo dejan a 0,40, ¿vale? Pero basándonos, aunque pagues el máximo del precio, que sería, por ejemplo, un pinky a 65 céntimos o 70 céntimos, eso es lo que te vas a gastar en ella a la semana. O sea, imaginaros, a la semana unos 70 céntimos, 75. Cuando sea adulta, €1 a la semana. Lo multiplicas por 4 euros a la semana en alimentación. O sea, es una locura, nada, es un gasto mínimo. Luego, el tema del calor, como no son animales que necesiten calores excesivos y lo podemos, pues con un spot o sobre todo el tema de butata, se usan las mantas térmicas desde fuera. Una manta térmica de poquísimos vatios, porque necesitamos una temperatura de punta de 28 hasta 30, pero yo más o menos las mantengo a 28 grados. Imaginaros, no sé, con 7 vatios, 10 vatios, llegáis a tener los 28 grados perfectamente y sobrepasarlo seguramente, que a lo mejor hay que ponerle hasta un temporizador para que nos baje esa temperatura y así también nos mantendrá la temperatura y no gastaremos más de la cuenta. El temporizador lo que nos hará que nos cortará la corriente cuando llegue a esos grados, cuando baje de los grados que le pongamos volverá a subir hasta los 28 y así estará jugando, ¿vale? Pues con eso hacemos todavía que a lo mejor esté media hora, por decir algo, esté todo apagado porque no necesitamos temperatura. En el caso de ahora mismo, que es verano, que como veis estoy sudando porque aquí hace un calor enorme, pues nada, no tengo que ponerles nada porque estoy hasta un poco sobrepasado y la tengo cerca de una ventana donde hay corriente y hago que baje un poco la temperatura y la tengo más o menos a 28 grados, ¿vale? Pues, y luego por la noche pues baja y necesita la temperatura de 20, que ya haré la ficha sobre ella, que la tengo hecha y ya la subiré, ¿vale? A lo que voy, que tener este reptil, para mí es el reptil para principiantes, para empezar, tanto por gastos como por comodidad, sería el perfecto. Como os digo, esta vale más dinero, ¿vale? Es una opal, para que no la sepa. También está hecha, bueno, hablamos de ella en algún otro vídeo. Claro, no vais a comprar una opal por ese precio, pero pensar que cualquier serpiente de estas, a partir de 25 o 30 euros la podéis tener. El gasto sería, tirando muy por alto, ¿vale? Serían 4 euros de gastos de alimentación. Por ahí va la cosa, 4 o 5 euros, dependiendo de los ratones que le queréis dar. Pero bueno, estamos hablando de que es nada, o sea, es algo simbólico, ¿vale? El tema de la luz, no la vais a notar, porque 7 o 10 vatios que tiene una manta eléctrica, no la vais a notar en la factura de la luz, es imposible. No se podría calcular porque es poquísimo. No es como, por ejemplo, en un terrario de una pogona, que sí que es verdad que tenemos lámparas de 75, 125 vatios, dependiendo de la zona donde vivas, si es más frío. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en España, vivir en el norte que vivir en el sur, ¿vale? Las temperaturas, es que eso es muy complicado, ¿no? De decir que
qué temperatura, qué foco le pongo a nuestro reptil, en cuál uso yo normalmente, porque es muy difícil, dependiendo mucho de la habitación donde estés, del clima donde estés, de la situación donde te encuentres. Eso es, pues es así y es bastante complicado. Pero como veis, todos son ventajas, aparte de la docilidad, o sea, son muy dóciles, no son nada agresivas. Para un principiante perfectamente podéis empezar con una serpiente. Yo empezaré con una serpiente, lo tengo más que claro. Y luego otra cosa interesantísima es a la hora de irte de vacaciones, que también tenemos el vídeo de las vacaciones que la montamos hace poco. Pues nada, te puedes ir de vacaciones, la puedes dejar siempre y cuando la tengas pues con todas las condiciones que ella necesita. Pensar que os podéis ir con un animal que sea más o menos adulto 10 días tranquilamente de vacaciones sin tener ningún problema. Incluso la podéis llevar en un tupper, son animales muy dóciles que la podéis llevar en un tupper y darles la alimentación. Y luego otra cosa interesante, pues el tema de la alimentación, por ejemplo, como compraremos, yo ya me baso en alimento congelado, que no hay que sacrificar ni nada. Podéis tener una pareja de ratones y criar, pero yo creo que ya no sería, aquí ya no entramos en eso, sino ya comprado y sacrificado el animal. Pues nada, lo tenéis en el congelador, nunca se pone malo. No es como el grillo, que tienes que estar encima de él porque, pues bueno, se muere la mitad si no la sabéis cuidar. Ya sabéis, que lleguen a la cajita, mucha gente no lo cambia de la cajita, lo mantenéis en la cajita y a los pocos días, ahora con los calores que hay, se os han muerto y os habéis gastado, dependiendo en qué tiendas, hasta 4 euros por una tarrina. Estamos hablando de que esto, el alimento nunca se pondrá malo, lo tendréis congelado y siempre lo tendréis a mano. Pues por todo esto, yo pienso que la butata o cualquier otra culebra, ¿vale?, de sus características, sería el reptil más fácil de mantener y más económico, sin lugar a dudas. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo abajo, si pensáis como yo. Yo creo que, a ver si me podéis superar con otro reptil que gaste menos que esto, que sería pues entre 4 euros o menos al mes. Yo creo que no me vais a ganar. Y luego el tema de instalaciones, pues con un terrario, incluso con un tupper grande, bien modificado, que estuviese bien hecho, tendréis más que suficiente, pero con un terrario que esté bien, el gasto tampoco no es como en otros animales, por ejemplo como un clamidosaurio, que necesitamos terrarios enormes y sistemas de lluvia. O sea, lo que es la aclimatación de estos animales es súper fácil y el mantenimiento es súper fácil. Y como os digo, si me podéis superar, pues nada, os mando el reto y dejadme abajo cuál sería vuestro reptil más fácil de mantener, que podamos mantener con menos precio que el que estoy enseñando. Por mi parte nada más, la verdad que estoy sudando la gota gorda aquí dentro para grabaros el vídeo y nada, nos vemos en otro vídeo y sobre todo eso, suscribiros que os tengo controlado, ¿vale? Hasta luego, adiós.